virus sincitial respiratorio, la bibliografía de microbiología. En ciertos casos o en ciertos pacientes hay viremia por sincitial respiratorio. Entonces, en ciertas situaciones tiene viremia. Sí, esos son casos muy esporádicos y si tú ves la literatura, y creo que yo lo dije, es muy raro que se produzca la viremia, pero pues hay sus excepciones como tal. Pero no es o sea, no es algo que se dé muy frecuentemente, que le dé a una persona el virus y que de ende ya le dé viremia, que es lo que sucede con otros virus, como uno de los que vamos a hablar en el día de hoy, el adenovirus. Ese sí o sí el paciente va a tener viremia porque es un virus que va a llegar hasta la sangre y una vez se puede volver multisistémico. En el caso de algunos de ellos, desde el sincitial, es muy raro que se dé, pero pues no se da en todos los casos. O sea, son casos atípicos y pues obviamente eso va a depender de muchos factores del individuo. ¿Ok? Muy bien tu aporte. ¿Alguien más que quiera decir algo de lo que leyó, de los virus pasados, que le llamó la atención? Porque pues hoy es hacer como esa retroalimentación de los que hablamos y de los que vamos a tocar en el día de hoy. ¿Alguien quiere decir algo más para comenzar? Bueno, el silencio me dice que no, no hay más nadie más. Bien, entonces vamos a comenzar hablando de los adenovirus. Habló mal de él. Un momentico. Bueno, los adenovirus son virus que pertenecen a esta familia, la familia Adenoviridae. Recibió este nombre porque la primera vez que fueron aislados se dio en un niño que estaba enfermo y entonces se extrajo una muestra de los adenoides y ahí fue donde se pudieron detectar y describir el virus. Entonces, por eso el que lo descubrió le llamó entonces adenovirus. Este es un virus que se clasificó en grupos y cada grupo va a tener una afinidad, un tropismo frente a un individuo, puesto que es un virus que no solamente puede afectar a los humanos, sino que también puede verse involucrado en otros procesos o en animales, ¿ya? Entonces no es un virus que el único reservorio va a ser el hombre. Y este es el problema cuando la gente empieza a entrar retardada, que me toca salirme la presentación para aceptarlos. Qué pena con ustedes los que ya están conectados. Bueno. Volvemos acá. Entonces acá están por grupos, en donde el grupo A no afecta a los seres humanos, sino que le causa tumores a los hámster. El grupo B, en los humanos lo que va a producir son enfermedades respiratorias, enfermedades como fiebre faringoconjuntival, cistitis hemorrágicas. El grupo C va a producir también enfermedades respiratorias en el 5% de los niños. Y aparte también va a producir infecciones en los lactantes, cuestiones asociadas con lo que son las amigdalitis, adenoides y tejido linfoide. El grupo D va a ser responsable de queratoconjuntivitis y uretritis. El grupo E también produce enfermedades respiratorias agudas, aparte de eso también puede producir neumonías y queratoconjuntivitis, sobre todo en poblaciones que están encerradas, en este caso los reclutas, y el grupo F y G produce gastroenteritis. Entonces, como podrán ver, este es un virus que no solamente va a afectar el árbol respiratorio, sino que también
se va a meter en otros sistemas. Por eso puede producir enfermedades de tipo multisistémico, en donde usted va a encontrar un paciente que va a tener sintomatología respiratoria, sintomatología renal, sintomatología gastrointestinal, entre otras muchas cosas que el paciente puede padecer, y todos causantes por un solo virus. En cuanto a la morfología, es un virus de forma esférica, desnudo. Las nucleocapsidae que presenta tiene una simetría icosaédrica, en las cuales vamos a encontrar estructuras como pentonas y fibras, las cuales van a darle como esa antigenicidad al virus. Este es un virus de tipo ADN y su replicación comienza en el núcleo de la célula del huésped. Y aquí vemos cómo pues, se vería de una forma tridimensional la forma del virus. Bien, con respecto a sus estructuras antigénicas, tiene peptonas, tiene fibras y tiene exonas. Dentro de las peptonas encontramos antígenos betas, y estos pues, se van a comportar como especies de antígeno de grupos y van a ser los responsables de la toxicidad y esa acción citopática que el virus tiene, lo que va a producir la descamación a nivel del epitelio que se va a encontrar infectado. Tenemos las fibras que se van a comportar como antígenos gamma, y ellos tienen forma, bueno, ellos son los que se van a encargar de hacer la adherencia del virus a la célula del huésped, y también van a poseer actividad hemaglutinante. Tenemos las exonas tipo antígeno alfa y antígeno épsilon. El primero se comporta como un antígeno de grupo y va a ser responsable de la fijación del complemento. Acuérdense cuando hablamos del complemento que forma parte de nuestra inmunidad, entonces pues se va a encargar de poder vulnerar esos procesos. Y el antígeno épsilon va a intervenir también en la adherencia a la célula del huésped. Bueno, hablando un poco de la epidemiología, este es un virus que va a afectar a los humanos de todas las edades, de todo el mundo. Aparte de eso, pues no solamente afecta a humanos, sino que también va a afectar a animales. Y la máxima incidencia en donde nosotros podemos ver casos dados por infección por adenovirus puede ocurrir entre los 6 y los 12 meses de edad. Aproximadamente se dice que se pueden dar hasta 40 casos anuales por cada 100 niños menores de 1 año que hayan sido afectados por este virus. Y algunos serotipos que tiene este virus pueden ocasionar epidemias. Bien, con relación a la transmisión de la enfermedad por este virus, bueno, el primero es el contacto directo, persona a persona, por las secreciones respiratorias, ya que por aquí también secretamos el virus. Otra forma de contagiarnos es a través de la conjuntiva, a través de instrumentos oftalmológicos, porque por ahí también secreta el virus. Otro también puede ser de aguas de piscinas contaminadas. Otra también se puede dar por toallas o los dedos que usted tenga contaminados. Y también se dice que se ha producido epidemias con relaciones a las infecciones respiratorias, o también infecciones en las conjuntivas y dadas en hospitales, lo que podríamos llamar infecciones de tipo nosocomial, y también en otras instituciones donde se estén las personas encerradas y haya mucha conglomeración de las mismas. Vamos a ver quién entró por acá. Chicos y chicas, yo les agradezco que cuando tengamos estos encuentros, por favor, ser puntuales a la hora de entrar. Por eso fijamos 1 hora, para que todos puedan hacerlo y no tengamos la excusa de que no lo podemos hacer, porque esto retrasa. A mí también, pues, se me para el conocimiento y puedo terminar diciendo cualquier burrada acá, y es debido a que pierdo la concentración entre me salgo de la presentación, vuelvo y los acepto. Así que yo pues sí les agradezco que por favor tengan en cuenta eso.
para una próxima ocasión. Bueno, continuamos. Como les decía, entonces, también se puede ingresar este virus al organismo mediante el contacto con heces contaminantes, lo que llamamos la vía orofecal, puesto que es un virus que se secreta también de forma intestinal. Entonces, como vemos, es un virus que va a producir viremia y vemos la situación en la cual pueden haber infecciones de tipo multisistémico, ya que afecta no solamente un sistema, sino varios sistemas. El contagio es máximo en los primeros días de la enfermedad, como hablamos de la etapa aguda, y pues a medida que la infección va cediendo, entonces ya se empiezan a atenuar. Vamos a encontrar casos en los cuales las infecciones van a ser asintomáticas, o sea, no hay una sintomatología en sí, pero el paciente pues está infectado. Un periodo de incubación aproximado de este virus oscila entre los 2 y los 14 días, y de qué va a depender que sea más prolongado o menos, pues de nuestro sistema inmunológico. Con respecto a la fisiopatogenia, a manera muy general, entonces miramos que este virus, pues las vías principales por donde puede entrar es la vía respiratoria, ya sea por inhalación, por ese contacto directo con las goticas respiratorias de la otra persona que está infectada. Y una vez cuando él accede al organismo, por una de las puertas de entradas por donde decida hacerlo, el adenovirus se va a adherir a las células epiteliales, las cuales tiene el tropismo para ello, ya sea las respiratorias, ya sea las gastrointestinales, bueno, esas son las células predilectas que él tiene, y ahí esa adherencia la va a dar mediante las fibras, las que hablamos anteriormente, y luego invade como tal la célula. La replicación va a estar determinada obviamente por la infección que se dé en ese momento. Entonces, si entra por la vía respiratoria, pues obviamente la replicación se va a dar a nivel del tracto respiratorio, sobre todo el tracto respiratorio superior. Si entra por la conjuntiva, pues obviamente la replicación va a empezar ahí. Si entra por la parte orofecal, pues la replicación se va a dar ahí en el sistema intestinal, del epitelio que cubra ahí. Luego el virus, una vez que empieza su proceso replicativo, se va a diseminar hacia la submucosa y afectando lo que es tejido linfoide submucoso. Entonces, ya una vez que cualquiera de las mucosas que se vea infectada, pues obviamente va a tener una respuesta de tipo inflamatorio, y pues también el tejido linfoide submucoso desata lo que es la respuesta inmunitaria en sí. Y debido a esto, pues dependiendo de dónde entra, cómo se manifiesta, qué afecta, vamos a tener diferentes cuadros clínicos, como los que vemos acá, resumidos, que ustedes profundizarán un poquito más frente a ellos, pero pues aquí está como la idea central de esa complicación. Tenemos lo que es la faringoamigdalitis aguda o rinofaringitis. Este cuadro se va a presentar mayormente con frecuencia en los niños. Entonces, desde el punto de vista clínico, es un cuadro que podría ser indistinguible del que produce la faringitis estreptocócica. O sea, que no nos bastaría con la clínica para decir, oye, mira, esto que está sucediendo es por virus. Tendríamos que hacer pruebas de laboratorio para definir si es una infección de tipo viral o si es una infección de tipo bacteriano, porque recuerden que el manejo va a ser diferente. ¿Ok? Pero entonces la sintomatología va a ser indistinguible de una faringitis estreptocócica. Tenemos lo que es la fiebre faringoconjuntival, se observa también en niños, aparte en adolescentes, y se va a caracterizar por esa asociación que existe en la inflamación de la faringe y la conjuntiva, o sea, la parte de la conjuntivitis, y eso también hace que el paciente presente o evidencie fiebres.
Tenemos conjuntivitis aisladas de tipo no purulento, y esta se va a caracterizar por la parte de afectación folicular y dura más o menos de 1 a 2 semanas. Y ¿quiénes son afectados? Niños. Y pues suele ser más leve en nosotros los adultos, porque nos dice que a medida que vamos creciendo, vamos generando cierto tipo de inmunidad frente a estos virus, a los adenovirus. Los niños y los adolescentes terminan siendo como los más afectados. Dependiendo también el cuadro, va a ser mayor incidencia en unos que en otros. Tenemos aquí la queraconjuntivitis y se caracteriza por intensa afectación en la parte membranosa de la conjuntiva, y lo que vamos a observar esto básicamente en personas mayores de 20 años, adultos jóvenes. Neumonías, pues obviamente porque pues es un virus que afecta al sistema respiratorio, generalmente es causada por el serotipo 3 y la sintomatología va a ser indistinguible de las neumonías que producen otros virus. Entonces, por eso también hay que ser un poquito más exhaustivos de cuál sería el agente causal que está produciendo la enfermedad. Especialmente estas neumonías afectan a niños lactantes pequeños y en pacientes inmunodeprimidos o inmunosuprimidos. Otro cuadro es la gastroenteritis viral, que afecta a niños y es causado por los serotipos 40 y 41. Causa diarrea, causa también procesos mesentéricos en sí, mucho malestar en sí, como si fuera una gastroenteritis en sí producida por este virus. Cistitis hemorrágica es un cuadro poco frecuente y es producida por el serotipo 11 y el serotipo 21, y esto afecta a niños lactantes, niños muy pequeños. Con relación al diagnóstico, pues se mira la clínica, ya sabemos que la clínica es indistinguible, entonces toca hacer pruebas de laboratorio. Primero se puede comenzar por un cuadro hemático para mirarse el proceso infeccioso de tipo viral o bacteriano. También se pueden realizar cultivos celulares, también detección de carga de antígenos específicos, anticuerpos específicos, cultivos, y podemos utilizar diferentes muestras, como pueden ser secreciones de la conjuntiva, heces, orina, o sea, todo fluido o muestra biológica en donde haya secreción y podamos encontrar evidencia del virus ahí. Vamos a ver. Mire, ya hasta ahora, gente que está entrando. Pero bueno. Sigamos acá. Tratamiento, pues solamente podemos tratar la sintomatología, pues vacunas no hay. En este tipo de enfermedades, cuando las transmisiones se pueden dar por la mano, por las secreciones y todo, hay que hacer mucha prevención, ya que se pueden dar infecciones a nivel nosocomiales en los hospitales. Lo ideal es que una persona que tenga este tipo de infección pues se mantenga aislada, y pues evitar los sitios donde pueda haber mayor contaminación, como habla acá, que si las piscinas, que si los instrumentos oftálmicos, mantener una buena asepsia paciente por paciente, en fin, todas esas cuidados como tal. Y vamos acá a ampliar con esta otra presentación que tengo el tema de los adenovirus. Un momentico, por favor. Okay.
Bien, ¿qué más podemos decir acá de los adenovirus? Hay producción de anticuerpos fijadores del complemento y pues vamos a encontrar anticuerpos neutralizantes un poquito más disminuidos, pero bueno, pueden persistir por décadas. Por eso les decía que a medida que nosotros vamos creciendo, vamos generando cierta memoria inmunológica frente a los adenovirus. Las diarreas en niños se dan más que todo en edades de los 3 a los 10 años. ¿Y qué más decimos por acá? Es un virus que puede afectar tanto las vías respiratorias superiores como inferiores y que la generación de anticuerpos van a comenzar alrededor de la primera semana luego de que se produzca la infección de tipo viral. Es una infección autolimitada que no debería tener ningún tipo de problema, pero recuerden que todo va de la mano con la fortaleza de tu sistema inmunológico. Y como estas infecciones son más dadas en los niños pequeños, eso pues hace que sean más vulnerables y que se vea la gravedad en ellos. El 10% de las infecciones respiratorias en la infancia está dada por los adenovirus. Al igual que los virus anteriores, usted va a encontrar también un cuadro típico de un resfriado común, ¿ya? Con ese malestar general, que fiebre, con congestión nasal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a su vez también va a encontrar en un paciente que le llega a la consulta con congestiones respiratorias, pero también con procesos gastrointestinales, con conjuntivitis y ya todo pues se ve como muy diferente a los virus que anteriormente hablamos. Entonces, afecta tractos respiratorios, gastrointestinales, conjuntivas, ocular, vejigas, urinaria y sistema nervioso central, porque pues también puede llegar allá a ese, a ese sistema. Bien, ¿qué más por acá? Bien. Bueno, y que pues aumenta la IgG, que te la vas a encontrar evidente en los adultos. Si te dio infección en tus primeros inicios, pues ya empiezas a hacer esa memoria inmunológica y pues si te hacen un examen a ver si tienes anticuerpos frente al adenovirus, lo más probable es que sí los tengas. Y bueno, al principio de la enfermedad vamos a encontrar aumentada lo que es la IgM específica. Como les decía, es un virus que causa viremia, enfermedad común en lactantes, y que hay diferentes formas de transmitir la enfermedad, vía oral fecal, forma directa, por las manos, por las góticas por las góticas de, que salen del árbol respiratorio, por fómites, también puede causar enfermedad. Gastroenteritis, cistitis, neumonías, conjuntivitis, faringitis, fiebres, rinitis, dolor de garganta cuando estamos ante el cuadro gripal, amigdalitis exudativas, conjuntivitis leves o graves, congestión nasal, tos, anemia. La anemia se da pues como son los niños los que están enfermos, obviamente lo que se quita a los niños es las ganas de comer, entonces empiezan a bajar de peso, se empiezan a desmejorar. Y pues obviamente en un cuadro hemático, al uno ver el reporte, el recuento leucocitario, vamos a encontrar que van a estar disminuidos los leucocitos, lo que llamamos leucopenia. Las bronconeumonías son manifestaciones más severas en los niños muy pequeños. Y bueno, aquí como las muestras que tomamos, hisopados, para hacer montajes de PCR, que es como ya la prueba diagnóstica que nos va a decir sí o sí el virus es el que es. Y pues la prevención, como les digo, es todos esos mecanismos que utilizamos para evitar que otra persona se contagie y que nosotros podamos recuperar lo más rápido posible. Bien, ¿alguien leyó algo de adenovirus que quiera compartir? Hello, parece que estuviera yo sola aquí conectada. ¿Nadie? Profe, pues abarcó a buen grosso modo lo que realmente decía en la bibliografía.
Ok, o sea, de lo que yo dije, no hay algo que, o sea, diferente que ustedes hayan leído, no. ¿No? Caso no. Bueno, listo. Vale, muchas gracias. Bien, entonces vamos a hablar del virus de la influenza. El virus de la influenza es un virus que pertenece a la familia Orthomyxoviridae. Es una partícula esférica en un tamaño intermedio, no es ni muy pequeña ni muy grande, es de información ARN y que presenta una nucleocápside con simetría helicoidal y va a estar formada por una nucleoproteína en su estructura. Aparte de eso, presenta proteínas de membrana, tiene una envoltura lipídica, es un virus envuelto, una doble capa lipídica y tiene dos glucoproteínas importantes como es la hemaglutinina y la neuraminidasa. Aquí vemos la estructura del virus, o sea, un virus que está bien camuflado, bien equipado, bien cubierto y que tiene una gran carga proteica, lo que le hace que sea un virus bastante resistente y que puede producir mucho daño. Estos virus están asociados a las fiebres españolas, al H1N1, que más adelante vamos a hablar, y pues es un virus que también en tiempos pasados provocó muchísimas muertes a las personas y que hoy en día no se ha podido realmente generar vacunas que duren en el tiempo. La vacuna que hay hoy es la de influenza tipo A, que es la causante de la mayoría de las complicaciones respiratorias, pero es una vacuna que al año tienes que volver a colocártela y es porque este virus tiene la característica de mutar, de hacer reorganización de sus segmentos, haciendo que nuestro cuerpo no lo pueda reconocer y por eso es que las vacunas se tienen que colocar anualmente. Aquí están las posiciones en las cuales se encuentran esas proteínas. Bien, este virus se clasificó, una de las clasificaciones se dio por las características antigénicas de la nucleoproteína y también de la matriz envoltura. Fueron clasificados tipo A, tipo B y tipo C. Dentro de las características antigénicas también hubo una clasificación y entonces encontramos que en el tipo A las glucoproteínas que poseen, como es la hemaglutinina neuraminidasa, tuvieron una reorganización y pues se sacaron 16 subtipos de hemaglutinina y 9 de subtipos de neuraminidasa. Hay otra literatura que habla de un poquito más, un poquito menos. Dice que el tipo A puede afectar tanto humanos, porcinos o aves. Dice que el tipo B a humanos y que el tipo C muy rara vez en humanos. Bueno, aquí encontramos las diferentes combinaciones que se hicieron de hemaglutinina y neuraminidasa, pero solamente 3 están circulando en nosotros los humanos, que es H1N1, H2N2 y H3N2. Mira, aquí vemos las diferentes combinaciones que afectarían a porcinos, aves, caballos. Se dice que no se estima el número de animales que pueden estar involucrados en esa afectación de los virus influenza. Bueno, tenemos que hacer hincapié en estas dos glicoproteínas porque ellas son las responsables de ese proceso de replicación del virus. Aquí está la hemaglutinina, que se va a encargar de la adherencia a los receptores celulares del huésped, o sea, la que va a iniciar ese proceso como tal del virus para poder llegar ahí a la célula del huésped. Es una proteína que regula la fusión de la membrana de él
con la membrana del huésped. Y las cepas que infectan a los humanos está H1, H2 y H3. Aparte de eso, es una proteína que aglutina glóbulos rojos. Otras características, tiene forma de bastón y representa el 25% de las proteínas totales del virión. ¿Qué más podemos decir? Está sintetizada por el segmento 4 del RNA viral e induce la síntesis de anticuerpos neutralizantes. Tenemos la neuraminidasa, que es la que se va a encargar de facilitar la liberación de las partículas virales en la etapa de gemación, evita la agregación de vibriones por eliminación de las conexiones que se dan a nivel del ácido siálico, y las cepas que afectan a los humanos es la N1 y la N2. Es el principal antígeno del virus. ¿Por qué? Porque él es el responsable de la variabilidad del virus. Es una glicoproteína destructora de receptores. ¿Qué más podemos decir? Está codificada por el segmento 6 del RNA y estimula la producción de anticuerpos inhibidores de la neuraminidasa. Bueno, bien, ahora miremos por qué estos virus tienen esa capacidad de no ser reconocidos en el tiempo por las modificaciones que van haciendo en sus estructuras antigénicas. Y hay uno que se llama la derivación antigénica o DRIP. ¿En qué consiste? Aquí en este punto va a haber unas variaciones antigénicas muy puntuales, o sea, específicas en sitios muy puntuales de ella como tal. Son mucho menores y son los causantes de producir epidemias anuales. Entonces, la variación que se va a dar dentro del mismo subtipo. No se va a ir para otro lado, sino que en un mismo subtipo yo puedo hacer un cambio o una modificación. No es necesario cambiar las posiciones de neuraminidasas y hemaglutininas. No hay cambios en la secuenciación, simplemente va a haber una modificación puntual de la segmentación en sí de la estructura que tenga ese tipo, que haga esa proteína en el virus. Y tenemos desplazamiento antigénicos o shift. Aquí, como su nombre lo dice, ya va a haber un desplazamiento, ya va a haber un reordenamiento genético de los segmentos que tiene el virus. Y esto se da cuando una persona tiene una infección por otro virus, hay una coinfección de otro virus, entonces lo hace como un mecanismo de defensa y hace ese reordenamiento genético para poder pues camuflarse y seguir produciendo daño. Estas son más frecuentes y son los causantes de las pandemias mundiales cada 10 a 15 años. O sea, esto fue lo que hizo que se diera esas fiebres españolas en los tiempos de la Primera, Segunda Guerra Mundial, donde murió mucha gente, y es debido a todos estos cambios que el virus tiene. Aquí sí van a haber cambios de un subtipo a otro, cambios con relación a la hemaglutinina y neuroaminidasa. Aquí se ve como a manera gráfico esos cambios que se pueden dar en el genoma del virus en sí. ¿Cómo se transmite el virus? Igualito que los anteriores, por contacto persona a persona, por las vías aéreas, al ser transportados por núcleos, las góticas que salen cuando la gente habla, cuando la gente estornuda, cuando la gente tose. También se transmite por fómites, también se transmite por las manos. Bueno, de esa misma manera como los virus que inicialmente nosotros hablamos. Es un virus de distribución mundial, rara vez ocurre viremia, es un caso muy parecido al sincitial, o sea, no podemos decir que nunca se pueda producir viremia, en algunos casos sí puede suceder,
Entonces, por eso habla que rara vez puede ocurrir viremia. No existe un rango estricto de animales, como yo les hablaba, mira, ahí mostraba que el cerdo, que el pato, que el caballo, entonces no se sabe hasta dónde llega el rango de animales que pueden ser infectados por el virus de la influenza. En cuanto al periodo de incubación, dice que puede oscilar de 1 a 4 días aproximadamente, que puede durar hasta 7 días y pacientes después de haber pasado ese proceso infeccioso pueden quedar con tos alrededor de unas 2 semanas después de la infección. Infección que puede ser autolimitada, pero que también puede ser grave, eso va a depender de la edad, del estado inmunológico, pero en sí son infecciones de etapas agudas en la enfermedad. Causa destrucción celular, eso quiere decir que causa necrosis a nivel de las mucosas, de las capas superficiales del epitelio. Pero pues la buena noticia es que no va a haber un daño más allá profundo de las mismas, pero pues esa necrosis que queda es lo que deja esas recidivas o esa tos persistente y que también en los pacienticos empiecen a crearse como cierta dificultad poco a poco para respirar a medida que va mejorando y se va regenerando el tejido. La recuperación del tracto respiratorio debido a esta necrosis puede tardar hasta un mes. O sea que estos son pacientes que deben cuidarse mucho, que no va a hacer tanto esfuerzo, porque pues la respiración que él tiene no es la misma que tiene el resto de las personas, por ende hay que cuidarse. Y los síntomas van a quedar localizados pues a la zona donde están afectados. Entonces, más o menos, el proceso sería así: empieza, se inhala el virus, obviamente viene la neuraminidasa, disminuye la viscosidad del moco para que se pueda producir esa adherencia a las células epiteliales. Luego, cuando entra al interior de las mismas, se empieza a producir la replicación, que puede ser rápida. Hay una destrucción de tipo celular, hay un daño en la capa superficial, no tanto en la capa basal, y luego se produce la autolimitación. Aquí el signo de interrogación es que pues, son virus que pueden también tener coinfecciones de tipo bacteriana, por ende el cuadro clínico se va a agravar. Bien. Respuesta inmunitaria con respecto a la patogenia o a la infección. Entonces, ¿cómo va a responder el organismo? Van a haber procesos inflamatorios, van a haber una inmunidad celular específica en donde van a actuar los linfocitos T citotóxicos, va a haber una inmunidad humoral circulante a nivel de las mucosas. Recuerden que cuál es la inmunoglobulina que se va a aumentar en todos estos procesos, la IgA. Y si no se protege del todo, puede haber una reinfección, porque el hecho de que haya aumentada la IgA no quiere decir que no pueda haber reinfecciones en el paciente. Enfermedad respiratoria aguda causada por virus de la gripe de la influenza, puede afectar tanto el árbol respiratorio superior como inferior. Y frecuentemente los pacientes sintomáticos van a presentar sintomatologías muy generalizadas, porque pues al igual que los anteriores también produce resfriado común que se puede complicar. Entonces va a presentar fiebre, cefaleas, mialgias, debilidad, congestión nasal, tos, entre otras, muchos malestar. Y el periodo más crítico en cuanto a la enfermedad va a oscilar entre las 24 y 48 horas. Y a medida que va pasando los días, pues los síntomas se van acentuando y el paciente va mejorando, pues si no se complica con una neumonía o con una bronquitis. Y es acá donde miramos cuáles son esas complicaciones pulmonares. Neumonías, puede ser neumonías de la gripa primaria, neumonías bacterianas secundarias o neumonías virales y bacterianas donde hay procesos de coinfección bacteriana. Casos que se pueden complicar con pacientes que tengan enfermedades de base como EPOC, asma, sinusitis y otitis media.
Complicaciones extrapulmonares, síndrome de Reye, miocarditis, pericarditis, encefalitis, síndrome de Guillain-Barré, entre otros, no son los únicos, pero pues estos terminan siendo los más frecuentes. No quiere decir que a todos los pacientes le vaya a dar esto, recuerden que eso ya depende de él, de su proceso, en que estas complicaciones se puedan dar o no se den. En cuanto a la inmunidad, se generan anticuerpos de hemaglutinina que son neutralizantes y específicos de la cepa en sí, y antineuroaminidasas que no van a ser neutralizantes y que van a ser menos protectores. Entonces nosotros generamos ciertos anticuerpos protectores, después que la enfermedad cede, generamos aumento de IgA y que las que van a quedar son las IgG específicas de los virus. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues empezamos por unas manifestaciones clínicas que se pueden parecer a las otras, pero pues no podemos quedarnos solamente con ellas, necesitamos hacer pruebas de laboratorio tomando muestras nasales con hisopados, aplicar técnicas de inmunofluorescencia, de ELISA, cultivos, PCR, entre otras. Bueno, y siguiendo con la línea de estas virus y la afectación, pues recordemos que no solamente afecta a los humanos, sino también a los animales. Cuando nosotros tenemos ese contacto directo con ese animal, pues también podemos salir infectados y ya se convertiría en un tipo de zoonosis, que es lo que sucede con la gripe aviar, que está dada por H5N1, H9N2 en Hong Kong, que es donde más frecuente se da, H7N7 en Países Bajos. El mecanismo de transmisión es ave humano, necesitamos sí o sí tener un contacto directo estrecho con esas aves domésticas humanas para nosotros infectarlos. Allá en estos países se generó una vacuna en el 2005 y el 45% de efectividad, entonces, pero eso lo aplican es allá, porque pues esto no es una gripa de nosotros acá, ni de los países latinos, ni de Sudamérica, ni de Norteamérica, sino ya para esos países asiáticos. Y tenemos la gripe A o influenza A, H1N1, que cuando hubo todo ese brote, eso, pues México fueron uno de los países más afectados. Ahorita les voy a compartir un mini video en donde nos habla un poco de la parte de esta infección dada. Aquí lo que sucede es una variante de esa influenza que infectaba a los porcinos, tuvo como esa reorganización, ahí mutó y se hizo el proceso genético y entonces ya no infectaba a los porcinos, sino que terminó infectándonos a nosotros los humanos, porque es una infección humano-humano, no es una infección humano-cerdo. Al principio decían, no, que si comías la carne de cerdo te ibas a infectar con eso. No, eso no funciona así, sino que hubo una variante de esa influenza que afectaba a los porcinos, pues terminó afectándonos a nosotros. Entonces, no es necesario el contacto directo estrecho por la posible contaminación por fómites, pues también se da, porque es que la sintomatología que se daban en los pacientes con H1N1 era muy parecido a lo que se da en un resfriado, pero había unos síntomas mucho más acentuados, como el dolor de cabeza, que era más intenso, las fiebres eran más elevadas, y las dolencias a nivel de las articulaciones era mucho mayor que lo que da un resfriado común dado por influenza. Se sacó en ese tiempo una vacuna, se colocó en esos inicios, no sé qué pasó con esa vacuna no la volvieron a utilizar, y sobre todo los que eran vacunados era el personal de la salud, vacuna influenza H1N1, pero pues quién sabe, tuvo algunos problemitas la vacuna, porque pues que yo sepa, pues en este momento no se está colocando. Bien. Con relación a la epidemiología, a raíz de todos estos
problemas y de todas estas enfermedades, contagiosidad, y como les decía, este virus está asociado a la gripe española. En el año de 1948, la Organización Mundial de la Salud puso en marcha un sistema internacional para la vigilancia de las gripas en sí. Y fue cuando se empezó a implementar el buen lavado de las manos, el uso del tapaboca, el distanciamiento, y pues la vacunación como tal, pero pues hacia la influenza A, que es la que produce lo que son afecciones respiratorias, pues no específicamente H1N1. Todo que es lo que estamos viviendo con el COVID, eso ya lo habíamos vivido con el H1N1, miren, acá se lo estoy mostrando. Lo que pasa es que eso no se volvió un hábito, sino que bueno, se oyó la alarma, se oyó el brote, hagamos el ejercicio, pero como ya no se oye nada, pues sigamos en las mismas. Y mire todo lo que nos pasó ahorita con el COVID-19. Grupos de alto riesgo, adultos y niños que tengan procesos crónicos como de tipo cardiovascular, respiratorio, enfermos de cualquier edad que tengan procesos crónicos, personas que estén en sitios encerrados, instituciones, grupos de riesgo moderado, individuos sanos mayores de 65 años, niños adolescentes de los 6 a los 18 años y que han recibido tratamiento con ácido acetil salicílico. Y otro grupo de riesgo moderado son el personal sanitario, las familias que están en contacto con estos pacientes en riesgo. La vacuna es gratuita para estas edades. Ya las edades que no aplican, pues obviamente usted tiene que pagar para que lo vacunen contra la influenza tipo A. Tratamientos, pues lo único que podemos hacer es tratar la sintomatología del paciente, decirle que tenga reposo, abundante líquido, y en otros casos pues hay unos medicamentos que ayudan a inhibir la acción de las proteínas. Es el caso de zanamivir y oseltamivir, inhiben la acción de la neuraminidasa, que es la encargada de que se produzca la adherencia. Entonces, si eso no se hace, pues obviamente tú vas a hacer que la carga microbiana disminuya en ese individuo. Voy a compartirles un mini video sobre el H1N1. H1N1. ¿Sí vemos? Sí, profe. Okay. Sí, profe. Bueno, voy a... La influenza es una de las infecciones más complejas que existe en el ser humano. La influenza está producida por un virus de la familia de los ortomyxovirus y tiene una característica bien interesante. El virus cambia año con año. ¿Qué quiere decir esto? Que la estructura viral se modifica, presenta mutaciones que hace que cada año el virus que se presenta sea diferente al anterior. Por eso las vacunas contra la influenza son anuales. ¿Cómo se sabe o cómo crear una vacuna anticipando a lo que va a ocurrir en el invierno en el que vamos a tener que vacunarnos? El hemisferio sur del planeta Tierra está en invierno cuando nosotros estamos en verano. Y ellos presentan la infección de la influenza 4 o 5 meses antes de lo que presenta el hemisferio norte. Eso nos da la oportunidad de saber qué cepa de virus está circulando, qué estructura tiene, qué cambios tienen que hacer para que estemos protegidos y no presentar influenza. La influenza es la enfermedad viral que más seres humanos mata anualmente. Y esas estructuras, esos cambios en su biología, hacen que cada determinados años, cada 10, 15 años,
llegue un virus totalmente diferente. Sucedió en el 2009 en México, en donde fuimos el epicentro de una pandemia, en donde el virus tuvo una combinación con un virus porcino, con un virus que afectaba al puerco, y a la hora que se estructura ese virus, tiene parte del virus original nuestro, el H1N1, y parte de ese virus porcino, y por eso en algún momento se le llamó la influenza porcina. Lo mismo sucede con las aves, y incluso las ballenas y los delfines tienen influenza. Cuando nuestros virus, los virus humanos, se combinan con los virus de los animales, aparece un nuevo virus, que es totalmente diferente a esos que ocurren anualmente. Esto es lo que preocupa en el sentido de que las grandes epidemias de influenza que ha habido en la historia de la humanidad ocurren cada 10, 15 años por esa reestructuración y combinación de virus, humanos y animales. La epidemia que marcó el peligro de la influenza fue la influenza española. La influenza española ocurrió en 1918, justo a la mitad de la Primera Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos intervienen y participan en la Primera Guerra Mundial, mandan sus soldados desde West Point, sin saber que un grupo de soldados tenía influenza. Llegan a Europa, desembarcan en Francia y en España, encuentran una Europa devastada por la cuestión de la guerra, una Europa en situaciones sanitarias y en una pobreza importante, con carencias nutricionales, con un virus nuevo que venía del continente americano. Y eso provocó en un periodo de un año más de 50 millones de muertes. Este tipo de epidemias se han presentado ocasionalmente en China, otra vez en Japón en 1968 y en el 2009 se presentó en México. Tenemos que estar siempre alerta de estos reacomodos virales, porque por más que conozcamos a ese virus, la reestructura que puede tener al combinarse con algunos animales, pues es peligrosa. El otro problema que tiene la influenza es que cada vez el mundo está más globalizado. Entonces, casos de un continente en donde aparece un virus porque alguna persona tuvo contacto con algún animal y ese virus se reestructura, y entonces si la persona es capaz de contagiar a otras personas, se disemina a una velocidad exponencial. Siempre hemos pensado que la próxima gran pandemia de la humanidad iba a ser causada por la influenza. Curiosamente, este año tenemos otro virus respiratorio que ha generado lo que esperábamos que pudiera ocurrir con la influenza, que es el coronavirus. Al final, son infecciones virales, de las cuales tenemos muy pocos tratamientos. Afortunadamente para la influenza tenemos el oseltamivir, pero el mal uso también de esos antivirales ha hecho que en muchas de las cepas esos medicamentos ya no funcionen. Un ejemplo es, antes se utilizaba un medicamento que se llama amantadina para el tratamiento de las infecciones por influenza, y actualmente el 90% de los virus de influenza son resistentes a amantadina. Y seguramente lo mismo va a pasar con oseltamivir. Por eso hay que cuidar su uso, hay que utilizarlo solamente en pacientes que tengan una infección más seria. Vacúnense contra la influenza, yo se los recomiendo anualmente. No es una vacuna que les va a generar influenza, es una vacuna que sí puede generar ciertos síntomas respiratorios, pero es mucho más peligrosa una influenza. Si tienen más de 60 años o tienen una enfermedad pulmonar o cardíaca, es obligatorio que se pongan esa vacuna. Ok, ¿alguna aporte de lo que escucharon ahorita que les llamó la atención? Que él planteaba que la próxima pandemia va a ser por un virus de la influenza. Pues yo no tenía ese conocimiento de que fuera tan problemático. Sí, bastante. Sí, es que ahorita la gente se escandaliza por el COVID y no saben que la influenza es un virus que en tiempo pasado mató a muchísimas personas a nivel de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ustedes han escuchado la gripe española. Esta fue dada por este virus. ¿Y cuántos no murieron? Murieron muchísimos más de los que hoy en día el COVID se ha llevado, y que todavía no hay una vacuna como tal que
uno lo pueda inmunizar, porque como les decía el experto, estas variantes que tienen, lo que les hablaba del drip y el chip, hacen que los estudiantes, hacen que las personas no puedan tener una seguridad de su inmunización. O sea, tienes que vacunarte anual, pero por la más frecuente que produce la gripa. Pero en sí seguimos estando vulnerables, sobre todo H1N1, que también produjo grandes muertes en México. Hubieron muchísimos muertos, creo que fue de los países más afectados, y se pensó que se podía extender hacia otros países. Entonces, ahí les dejo ese dato. Y por último, pues vamos hablando del coronavirus. Pues les voy a hablar de lo que se sabía antes de el SARS-CoV-2, porque pues cuando empezó todo esto del coronavirus, pensábamos que era una simple gripa, ya que pues los coronavirus estaban asociados a resfriado, punto, no más, y que en niños menores de 1 año podría producir diarreas, pero más allá de eso, la complicación que más preocupaba era el SARS-CoV-1, y eso era más que todo en los niños menores de 1 año. Entonces llegó este virus que decía coronavirus, pues muchos no le prestaron la debida atención. Entre esas yo me cuento, porque como uno sabe, decía, no, pero dejen la paranoia, dejen el extremismo, y que es una gripa cualquiera, y resulta que uno no puede hablar de lo que no sabe, y pues más que era una mutación ahí que hubo, esa variante lo que produjo el COVID-19, el SARS-CoV-2. Entonces voy a hablarle, y al final también tengo un mini video informativo de lo actual, de lo que se conoce del COVID-19. Espera un momentico acá. Es que parece ser que sí, parece ser que el doctor está solicitando, porque es que la verdad, chicos y chicas, o sea, el laboratorio de patología está muy grande, entonces le está solicitando que el aforo máximo que debe haber en un laboratorio debe ser de 20 estudiantes, y eso es mucho. Y a estas alturas del partido se hizo un grupo demasiado grande, y aparte ni material de laboratorio tenían, que por eso no pudimos hacer la práctica esta semana, porque no había material. Y como le digo, yo no los voy a dividir, porque es que, o sea, el deber ser es que ustedes tengan su horario completo de laboratorio. Pero ante esa situación, pues ya ahí sí le toca al coordinador del área expresar esa preocupación, y creo que es lo que por ahí me llegó un mensaje que le está escribiendo. Vamos a ver qué dice la universidad. Por ahora, pues bueno, la otra semana que tenemos los parciales, vamos a ver si ya de aquí a la semana que viene más arriba, si la universidad da alguna solución o no, porque pues ya como le expresé a la coordinadora del laboratorio, esos son los estudiantes que hay, así voy a ir, porque ahí cuando ella va a decir no, ¿cómo me van a meter tanta gente? Pues eso fue los grupos que la universidad asignó. Es más, en mi asignación en la plataforma solamente aparece un solo grupo. Nos tocó hasta solicitarle a la secretaria de medicina que nos mande los listados, porque nosotros tenemos que ya empezar a hacer la planilla para ordenar sus notas y poder pasarlas ahora que hagan los parciales, porque no tenemos listado oficial por parte de la universidad de todos los estudiantes. Entonces, es un chicharrón, pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Continuamos nosotros por este lado. Bien, vamos a terminar con coronavirus. Profe, una pregunta. ¿Usted nos recomienda si pasamos una carta, no sé, al programa para que nos solicite más rápido lo del laboratorio? Sería ya pasado parte de nosotros.
No, ya la pasó el doctor Omar Giovanni, ya pasó un correo explicando todo. Yo creo que con ese correo la universidad tiene que hacerlo, y por eso también quiero que nosotros vayamos todo el combo de Puerto Rico a Villarosario. Enseguida la auxiliar va a decir, no, esto no aplica. ¿Sí ven? Porque si la ponemos fácil, pues no solucionan nada. Meter 35 estudiantes en un lado y meter 30 por el otro, créame lo que ella va, y yo creo que esto salió fue porque ella tuvo que haber dicho algo. ¿Sí ve? Ella tuvo que pronunciar así, mire, le dijo al coordinador, mire, vienen tantos estudiantes de patología, y pues por eso es que salió esto al ruedo, porque esta semana fue que yo hablé con ella y le dije, no, yo voy a ir con todos los estudiantes son estos y yo no sé qué vamos a hacer, pero yo voy a ir con todos. Entonces ella dijo, sí, son muchos, doctora, son muchos, pero la universidad no ha querido abrir más grupos. Es que debe abrir más grupos. Mira, es que debe haber 4 grupos de laboratorio. Debe haber 4 grupos de laboratorio. Hemos tenido, cuando estábamos presencial menos, hemos tenido grupos de 10 estudiantes por laboratorio, de 15 estudiantes por laboratorio. Nunca hemos tenido tantos estudiantes por laboratorio. Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que tiene que solucionarlo, porque eso es, primero, antipedagógico, segundo, no es sano por las distancias. ¿Hay qué distancia puede haber? Así que no sé, vamos a ver. Bueno, ahorita no nos matemos la cabeza con eso. Sigamos, terminemos acá la clase. Y para culminar, terminamos con los coronavirus, que es la familia de los coronaviridaes. Es un virus, como pues ya ustedes creo que lo conocen por todo lo que se ha hablado del COVID, que no solamente afecta a los humanos, sino que también puede afectar a los animales, entre esos caballos, bovinos. Es un virus que puede producir tanto gripas como diarreas, o sea que afecta al sistema respiratorio y gastrointestinal. Se dice que es considerado el resfriado líquido, ya que los pacientes, cuando tienen procesos gripales, tienden a como a supurar mucho líquido, mucha agua a través de sus fosas nasales, haciendo que se produzca mayor irritación en las mismas. Y también se dice que los serotipos o subgrupos asignados para nosotros los humanos son el 229E, OC43 y B814. Estos coronavirus, la dificultad que se ha tenido es que son muy difíciles de hacer cultivos celulares. Solamente pueden tener una efectividad en cuanto al crecimiento cuando se utilizan células embrionarias de tráqueas humanas. Es un virus pleomorfo que puede tomar diferentes formas. Es un virus envuelto con una capa lipídica. Es un virus ARN de simetría helicoidal y que se replica en el citoplasma de la célula del huésped. Aquí lo vemos. Coronavirus porque parece una corona, entonces por eso le llamaron coronavirus. Estructuras antigénicas que presenta el virus: antígeno S, antígeno hemaglutinina esterasa, antígeno de proteínas de membranas y antígeno de ribonucleoproteínas. Bueno, virus de distribución mundial, es un virus que le gusta el clima cálido. Esas fueron otras cosas que decían con el COVID, que le gustaba el calorcito. Puede afectar a cualquier edad, aunque la incidencia se dice que es superior en los niños pequeños, en la infancia. Es una infección que pues debería ser autolimitada, que no produce mayor complicación, que genera una cierta titulación de anticuerpos una vez que a ti te da infección por el coronavirus. Y esa es otra hipótesis y esa es otra cosa que se ha escrito, porque hay muchas personas que no le han dado coronavirus, porque a no todo el mundo le ha dado coronavirus, ¿verdad? Entonces se dice que esas personas podrían tener anticuerpos frente a los coronavirus, a la familia de los coronavirus, pues porque como este virus a uno
le ha podido en algún tiempo dar gripas. Entonces tú tienes una memoria ahí que te ha permitido evitar que esta variante del coronavirus no te afecte a ti. Y hay artículos escritos frente a eso. Los invito a que los busquen. Entonces, porque a medida que va pasando el tiempo, nosotros vamos generando una cierta titulación de anticuerpos. Y esa es otra cosa que también decían con el COVID. Bueno, y la gente que le dio COVID, que se puso grave, que se puso malo, ¿será que si se hace un examen tiene anticuerpos frente al COVID? Puede que sí. La pregunta es si esos anticuerpos quedan ahí por mucho tiempo o de manera transitoria. La reinfección va a ser común debido a que la disminución de los síntomas puede ser que otra vez se reactive. En este caso también la IgA se aumenta. La transmisión es igual por contacto directo, por las secreciones respiratorias, por las manos, por vómitos, por superficies contaminadas y también pues la vía orofecal, porque este es un virus que puede producir enfermedades gastrointestinales, pero más que todo en los niños muy pequeños, por lo general niños menores de 1 año, y está asociada al SARS-CoV-1 y al SARS-CoV-2. El virus va a ingresar de forma, pues, por las fosas nasales, por la vía respiratoria superior, se adhiere a las células epiteliales, se produce la desencapsidación del virus, se libera el genoma, y pues la temperatura que se encuentra a nivel de las fosas nasales es la ideal, puesto que es un virus que le gusta el calorcito. Se multiplica y se incrusta o se mezcla con el ADN del huésped. Este virus, a su vez, va generando yemas en el retículo endoplasmático de la célula. Luego se produce liberación por exocitosis y se empieza a diseminar la infección y se produce el contagio, porque ya empiezas a secretar el virus, y ahí pues también hay una afectación a nivel de la mucosa del epitelio, lo que pues conlleva al resfriado común, que es lo más frecuente que se da en sí. Resfriado común o catarro, que es el proceso benigno, va a tener un periodo de 2 a 4 días o un lapso de 7 a 10, dependiendo del sistema inmunológico. El paciente va a referir malestar general, cefalea, escalofríos, que pueden estar acompañados con o sin fiebre. Aparte de eso, pues como les decía, es un virus que produce gastroenteritis infantiles en los niños muy pequeños, y las manifestaciones que van a presentar van a ser dolor abdominal, tipo cólico, linfadenitis mesentéricas, diarreas acuosas, náuseas, vómitos. Bueno, y con relación al diagnóstico, pues miramos la sintomatología, hacemos pruebas de muestras directas, ya sea de secreción nasal, heces o sangre, titulaciones de anticuerpos específicos, también antigénicas. Cultivo, pues como le decía, no es muy efectivo, pues hacemos pruebas de PCR. En sí, tratamiento, lo único que podemos hacer es tratar la sintomatología, y pues vacunas no hay, porque pues la vacuna que está ahorita es la vacuna del COVID, pero no es la vacuna para que no te dé gripas ni te dé lo otro. Entonces, vamos a ver este mini video de el SARS-CoV-2. Adenovirus sí ataca el COVID-19. Okay. Vamos a parar acá. Sobre la incidencia del. En sus etapas iniciales,
Se podría confundir el COVID-19 con un simple resfriado. Y efectivamente, sus síntomas iniciales se asemejan a un resfriado, pero eventualmente podría escalar y ser más grave. Te contamos todo lo que debes y necesitas saber sobre el COVID-19. La OMS entregó las cifras oficiales sobre la incidencia del coronavirus. El 80% de los casos confirmados por laboratorio fueron de leves a moderados, el 14% fueron graves y el 6% fueron críticos. Las estadísticas reflejan que los casos leves de este virus pandémico no son como los que genera un simple resfriado. Todo, menos necesitar oxígeno, te pondrá en la categoría de leve. Sin embargo, los síntomas seguirán siendo severos. Si clasificas a un paciente como caso grave, necesitará oxígeno suplementario. Si su situación es crítica, se manejará como una insuficiencia respiratoria. Ten en cuenta que la sintomatología, el tratamiento y el pronóstico dependen de la severidad de la infección en cada paciente. Te contamos qué sienten los pacientes en cada etapa, dependiendo de la gravedad del COVID-19 en sus organismos. Si tuviste exposición al coronavirus, el primer síntoma se manifestará hasta 2 o 14 días después. Podrías tener síntomas relacionados a gripes o resfriados. Existen casos en que los pacientes presentan náuseas, vómito, dolor abdominal y diarrea. Estos síntomas podrían aparecer días antes de los problemas respiratorios. Debes entender que los síntomas gastrointestinales no siempre se presentan en los pacientes. El COVID-19 es una enfermedad respiratoria, lo que quiere decir que la mayoría de pacientes que la padecen solamente tendrán afección en sus vías respiratorias, ya sean altas o bajas. Cuando el coronavirus ingresa al tracto respiratorio, durante los primeros días genera daño a los cilios, los pelos encargados de limpiar las vías respiratorias de mucosidad y agentes infecciosos. Si las células se infectan, pueden morir y desprenderse, lo que aumenta los desechos y ocasiona la incapacidad del cuerpo para mantener los residuos fuera de los pulmones, los bronquios y la tráquea. Posteriormente, se genera mayor inflamación, lo que causa que no quede tejido sano y dificulta la difusión del oxígeno en los pulmones. La inflamación ocasionada sería responsable de la tos seca característica del COVID-19. Además, sería la explicación del por qué se genera falta de respiración. Otro de los síntomas que se podrían presentar en estadios tempranos es la fiebre. Igualmente, en esta etapa los pacientes podrían desarrollar fatiga, molestias en la garganta, migraña, malestar en las articulaciones, secreción nasal y escalofríos. Día 5 de la enfermedad. Las personas contagiadas con el virus y que tengan enfermedades preexistentes podrían desarrollar dificultad para respirar. Por lo general, los pacientes tardan hasta 7 días en acudir a un centro hospitalario. Cuando son casos leves, estos síntomas suelen desaparecer rápido. Sin embargo, se observó que cuando los casos pasaban de moderados a severos, se evidenciaba neumonía, lo que aumentaba la probabilidad de que el caso fuera mortal. El tiempo de recuperación para estos pacientes podría ser de unos pocos días a semanas. Sin embargo, en algunos casos graves y críticos, los síntomas pueden escalar a un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Las primeras evidencias científicas suscitaron que quienes morían a causa del nuevo coronavirus lo hacían dentro de los primeros 14 a 19 días. Las personas que le ganan la batalla al COVID-19 salen del hospital aproximadamente después de 2 semanas y media. Sin embargo, los casos más críticos suelen tener una recuperación más larga, 3 meses en promedio. Un aspecto a tener en cuenta es que una vez el paciente se encuentra en periodo de recuperación, sigue siendo un foco potencial de infección. El personal médico será el encargado de determinar el momento en que estos pacientes ya no son un riesgo. En este momento, aún no existe vacuna contra el COVID-19. Por esta razón,
El método más efectivo para evitar el contagio es no exponerse al virus. Recuerda, el nuevo coronavirus es de fácil propagación y se transmite entre las personas al toser y estornudar. Sigue las recomendaciones de la OMS. Lávate las manos e implementa el aislamiento social mientras se controla la pandemia. Realiza los procesos adecuados de asepsia y desinfección de los objetos de uso diario. También limpia y desinfecta todas las superficies. Recuerda, protegernos del coronavirus es tarea de todos. Bueno, aporte, dudas, preguntas, inquietudes, os escucho. Profe, bueno, este no es del coronavirus, pero pues, es del virus de la influenza. Lo que pasa es que yo me acuerdo que leí que sobre todo esa parte del daño ciliar que hacía la influenza era muy importante en cuadros críticos porque cuando se daba la coinfección por bacterias, que ya el paciente ya entraba a un cuadro más difícil de sacar. Pero entonces, la pregunta mía sería que si como tal ya de por sí la influenza por el daño ciliar es lo suficientemente peligrosa o necesariamente ya con las bacterias es que empieza a ser realmente peligrosa la infección. O sea, la influenza sola como tal es peligrosa. Y pues si ya se le suma otro microorganismo, pues el cuadro se agrava mucho más. Entonces, ahí, con el virus no lo puedes contrarrestar con nada. Las bacterias, pues sí, tienes que aplicar antibiótico. Por eso con esta enfermedad del COVID, si ustedes supieron, se dieron cuenta, a muchos pacientes les hacían tratamiento psicoprofiláctico con antibióticos para evitar las coinfecciones bacterianas y que el cuadro no se agravara más con respecto al COVID, ¿sí? Porque pues los antibióticos no van a hacerle nada a los virus. Ellos no le hacen absolutamente nada a los virus. Pero pues en cuestiones de un paciente que esté tan vulnerable y que haya la amenaza de una posible coinfección, entonces también hay que tratar, también se trataba con antibiótico. O sea, la influenza solito como tal, puede ser muy letal para las personas, dependiendo la cepa, el subtipo que lo afecte y pues si es un paciente que tiene comorbilidades, pues es peor, ¿no? Y si es un paciente que está inmunosuprimido, pues es mucho peor. Así como puede causar benignidad, cosas que no pasen a mayores, también puede agravar el cuadro por todos estos antecedentes que el paciente tenga. Gracias, profe. Listo, Julián. ¿Alguien más? Bueno, chicos y chicas, hasta aquí llegó Quien Te Quería. Pues bueno, hasta acá entra todo el tema para el parcial de la próxima semana, así que pues les invito a que estudien, que profundicen, que entiendan el mecanismo, la lógica de las enfermedades y empiecen a mirar como diferencias de una con relación a las otras. Y pues ya después de Semana Santa entraríamos a hablar de otro. Sé que será la otra semana, pero no sé el día, eso ya lo definirá el doctor Omar Giovanni. ¿Cuándo tienen clase con él? ¿Hoy? Sí, señora. Profe, la otra semana ya son los parciales. La doctora María Victoria, doctora Claudia, dice que ustedes siempre hacen los parciales en conjunto y pues no sé cuándo lo van a hacer, si lo van a hacer el jueves o el viernes. Porque cada vez siempre lo hacemos o el jueves o el viernes. Más que todo por parte de él, porque que soy la doctora y yo, pues somos materia dispuesta, pero como él es el coordinador, entonces él le dirá a usted, entonces ya ustedes me pasan a mí el mensaje. ¿Listo? Pero pregúntenle.
pregúntenle, que es la otra semana, los parciales, y él ya definir el día de hacerlos, que es en la tarde. Siempre lo hacemos tipo 2 de la tarde, ya sea jueves o ya sea viernes. Pero él es el que tiene que decir, porque si nosotros nos ponemos de acuerdo, entonces él dirá, no, que yo no puedo. Entonces es mejor preguntarle a él y ustedes ya sepan cuándo tienen los parciales. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, feliz día, cuídense, entonces nos vemos. Muchas gracias. Chao.